Dios a José le dio sabiduría y por eso José fue un hombre al cual este, Dios le dio el entendimiento para cómo actuar en momentos de crisis, en momentos de dificultades. Por eso José pudo lograr que no solamente el imperio egipcio se mantuviera a flote durante una escasez que hubo, sino que sostuvo a todos los vecinos y al mundo conocido entonces acerca del hambre. Dios le dio idea, hubo una sabiduría que viene de lo alto, hay una sabiduría para conducirse en tiempos de crisis. Eso fue José. Moisés también fue un hombre sabio. Salomón fue un hombre, el hombre más sabio que existió en la tierra. Está hablando de seres humanos nacidos de hombre y de mujer, ¿verdad? No está hablando de Jesús. Entonces, porque Jesús cuando habló de Salomón dijo, hay aquí uno más grande que Salomón. Entonces, Daniel fue un hombre sabio que también supo aconsejar estrategia a los reyes. Esteban fue un hombre sabio eh, que dice la Biblia que los diáconos tenían una de las características que debían tener los diáconos era que fueran personas llenas de sabiduría para que en momentos de crisis, cuando se quejaban una parte de la población cristiana de otra parte de la población, ellos supieran cómo enfrentar la situación. En estos tiempos yo creo que necesitamos sabiduría para que nuestros gobernantes sepan cómo conducirse en tiempos de escasez, en tiempos de crisis, en tiempos de disturbios y de revueltas sociales. Necesitamos sabiduría. Entonces la sabiduría viene de Dios. En Job capítulo 38, verso 36 dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Todos nosotros sabemos quién lo hizo. En Daniel capítulo 2, versos 20, 21 y 23 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría de los sabios y la ciencia a los entendidos. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Hechos capítulo 7, verso 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Santiago capítulo 1, verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios. Si necesitamos sabiduría, ¿a quién tenemos que pedírsela? A Dios. Y Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Segundo, la sabiduría es un espíritu y un don del Espíritu. Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, que no mencionamos a Josué entre los sabios, ¿verdad? Pero aquí dice que tenía el espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Isaías capítulo 11, verso 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, del príncipe, ¿verdad? Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces, la sabiduría es un espíritu, espíritu de sabiduría. Viene de Dios primero, es un espíritu, que tenemos que pedirle a Dios tener el espíritu de sabiduría. Y tercero, se necesita para gobernar, para dirigir y para juzgar. En Segunda de Crónica, capítulo 1, versos 10 al 12, dice la escritura que dijo Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón
y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, te daré bienes y te daré honra, te daré gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Eso es mucho decir, porque déjeme decirle que antes que él estaba su papá David, que fue un gran rey. Entonces, y después de él vinieron muchos reyes muy buenos, pero dice que ninguno iba a ser como Salomón, porque pidió sabiduría para gobernar. Los hombres, por eso es cuando yo oro hay hombres que, gobernantes, que favorecen las cosas de Dios. Y yo lo creo que sí. Y yo, todo el que favorezca las cosas de Dios tiene mi voto. Eh, yo voto en diferentes países porque tengo varias ciudadanías. Y usted dirá, ¿cómo no son dos? Yo tengo tres ciudadanías. Y yo en el país donde esté, allí voto. Entonces, el caso es que yo siempre veo quién favorece a Dios y quién favorece las cosas de Dios. El que favorece las cosas de Dios tiene mi voto. No importa que gane o no gane, yo voto por el que tiene sabiduría, por el que tiene la sabiduría de decir, Señor, tú eres el que gobierna, tú eres el que manda. Yo voy a gobernar contigo, voy a gobernar para ti, voy a gobernar ayudando a la gente. Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 3 verso 28 dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Eclesiastés capítulo 10 verso 10 dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. En Job capítulo 28, verso 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¡Wow! Nosotros que a veces tanto decimos, ¿qué es lo que es el temor del Señor? Ahí está, la sabiduría. Sabiduría es temerle al Señor, es no tenerle miedo, no, no, es temerle, es honrarle, es respetarle, es adorarle, es porque es de Él, hay un temor reverente en nosotros, ese es el temor de Dios. Otra cosa, una cuarta cosa, la sabiduría es el fundamento de todo, es el fundamento de todo. Proverbios capítulo 3 verso 19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Entonces, si Dios fundó con sabiduría, el fundamento de todo es la sabiduría, y afirmó los cielos con inteligencia. Proverbios 24:3 dice Salomón, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aleluya. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eclesiastés capítulo 2, verso 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Quinta cosa que aprendemos de la sabiduría. La sabiduría es protección al que la posee. Eclesiastés capítulo 7 verso 12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mire, los escudos te protegen a ti contra el mal, pero la sabiduría, aparte de protegerte contra el mal, te da vida a los que la poseen. Aleluya, qué maravilloso eso. Eclesiastés capítulo 9 verso 16 y 18 dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Y el 18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Tenemos que saber algo también, una sexta cosa de la sabiduría. La sabiduría se corrompe. Uh -huh. Ezequiel capítulo 28, verso 12 y verso 17, dice la escritura, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabada de hermosura.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es una profecía directa al rey de Tiro, pero también es una profecía que hace referencia al ángel aquel que falló, que estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero su corazón se enalteció a causa de su hermosura y se corrompió su sabiduría. La sabiduría se corrompe cuando la gente se mira a sí mismo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que le dé sabiduría a nuestros gobernantes, para que dejen el espíritu narcisista, para que dejen el espíritu engañador, el espíritu político y se vuelvan a Dios que los pueda dirigir. En el nombre de Jesús. Séptima cosa que aprendemos en la sabiduría. La sabiduría se enseña. El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces se enseña para obtener sabiduría. Daniel 1:4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. ¿Qué ve? La sabiduría se enseña. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Colosenses capítulo 1, verso 28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ustedes recuerdan que yo le dije a ustedes que la sabiduría era lo mismo que el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el salmista dice, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces, si se enseña el temor de Jehová, también se está enseñando la sabiduría. Si tú tienes temor del Señor, vas a ser un hombre sabio. Aleluya, Señor, danos sabiduría. Señor, dame más sabiduría. Qué maravilloso. Octavo, los ministros de Dios deben guardar la sabiduría. Malaquías capítulo 2, verso 7 dice, porque los sabios, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Lucas capítulo 2, versos 40 y 52 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. En Hechos capítulo 6, verso 3 y verso 10 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Pero no podían resistir, dice la Escritura, la sabiduría y el Espíritu con que hablaba. Otra cosa que aprendemos de la sabiduría, esto está hablando de los diáconos que ya le había mencionado. En los diáconos, una de las características que tenían los servidores, son gente de sabiduría. Yo he visto muchos servidores, personas que sirven, pero ellos se sirven primero con la cuchara grande antes de servir a los demás. Yo no sé si usted ha visto gente políticos que son corruptos, que roban, y ellos también son filántropos, o sea, ayudan a la gente. ¿Tienen sabiduría? No. Ellos lo que tienen es astucia. Ellos dicen, tratan de ocultar sus malos hechos a través de las donaciones, de las dádivas, para callarle la boca. Y la gente vota por ellos porque le gusta que le den. Ese es el problema. Y el problema del que le gusta vivir del dado es que siempre vive del prestado. Así mismo como lo estaba escuchando. Siempre tienes que estar buscando, porque no todos los días te van a dar y no todos los días te van a estar buscando. Entonces, ¿de qué tú vas a vivir? Es mejor que alguien te enseñe, te diga
ven para enseñarte, ven para ayudarte, ven. Y ese es el problema de un gobierno grande, de un gobierno grande. ¿Qué es lo que es un gobierno grande? Gente que acumula demasiado poder en el centro del gobierno. Y entonces, para que la gente viva del DAO. Y le viven dando a la gente, como decimos nosotros, barifinga, le viven dando leche en polvo, le viven dando queso, le viven dando qué sé yo cuánto, y le dan, los gobernantes populistas tienden a hacer eso, a darle bolsita a la gente, pero eso no le sirve más para, para 2 o 3 días. Entonces, no, porque es bueno que todo el mundo sean iguales, sí, pero que hay gobiernos que nos hacen a todos iguales, pero no es que no estamos bendecidos, sino que todos estamos pobres. Y eso es lo que hacen. Por eso que las empresas salen de los países cuando surgen esos gobiernos así, que son emporios grandes que tratan de aplastar la voluntad de la gente y el deseo de la persona de prosperar. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser hombres sabios y a saber elegir nuestros gobernantes también. ¿Sabe? Claro, muchas veces, como me dice un amigo mío, que a veces los candidatos son como elegir entre morirse del COVID-19 o morirse de cáncer. Y dice, no, 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 pues tú tienes que votar porque vota por el menos malo, pero vota, todos tenemos una responsabilidad de votar. Ok. Otra cosa que aprendemos la sabiduría de Dios es diferente a la de los hombres. Cristo es la sabiduría de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, 22, 24 y 30 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1, 4 al 7 dice que así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino que con demostración de poder y del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios capítulo 3, verso 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, la sabiduría de este mundo es astucia, no es sabiduría. La sabiduría verdadera es la que proviene de Dios. Y lo que tienen sabiduría de verdad es en relación a Dios y en relación con sus semejantes. Santiago capítulo 3, versos 15 y 17 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ustedes ven cómo llama la sabiduría de los hombres. No es igual la sabiduría de Dios que la sabiduría de los hombres. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, la terrenal, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El Espíritu